voy a realizar este ejercicio que dice combinar serie de 3 pulsos. Bueno, que obtengamos una serie de 2 pulsos x1 para una serie de 3 pulsos. O sea que la secuencia va a dar 1 cuando se obtenga en una serie de 3 pulsos 2 veces x1. Entonces para esto lo podríamos hacer manualmente y encontrar las posibles combinaciones y luego encontrar las combinaciones que van a dar x1. Pero la mejor forma de hacerlo para mí, y bajo la lógica de que necesitamos combinar dos variables en 3 pulsos, es con un diagrama de árbol. Entonces, una vez teniendo un diagrama de árbol, que es lo que yo he hecho acá representado, vamos a representar esto en un diagrama de estado. Para ello, vamos a calcar eso sin la última etapa. Esta etapa va a ser la combinación de las etapas anteriores. Entonces, una vez teniendo toda la representación, si ven acá, este es el estado A, va al estado B, y el estado B va al estado C y al estado D. ¿Qué es lo que tengo acá? Y abajo pasa exactamente lo mismo. Como dije, esta parte va a ser una combinación de las demás. Entonces, si estamos acá y tenemos x1 y llega y les ponemos, tenemos que colocarles nombres, eso es otra. Coloquémosles nombres. Una vez colocados sus respectivos nombres, vamos a hacer las combinaciones. Si estando en C empiezan a llegar x1, 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 se cumple que en 3 pulsos C hay 2x1. Entonces la salida es 1. Y acá puede llegar y seguir llegando x1 y se van a cumplir que siempre hay 3 pulsos. Por ende se queda en C. Y hay que preguntarnos ahora, ¿qué pasa si x1, x1 llega a x2? Entonces este valor va a ser la entrada de una próxima secuencia, que es esta secuencia. Si vemos acá tenemos x1, x1, x2. Esta es la entrada de la secuencia D. Por ende, va para D. En D tenemos x1, x2. x1, x2. Ok. Entonces, tenemos x1, x2. Si llega x2, esto debe ser la entrada de alguna otra etapa, que es la etapa E, que es la que tenemos acá. Y si llega x1, esto debe ser la entrada de una próxima etapa, que es F. Y entonces va para F. Y ya tenemos casi todo, nos falta analizar F. F tiene x2, x1. Si llega a x1 vamos a tener 2x1 seguidos, que es lo que tengo. Bueno, no lo tengo acá, pero vamos a tener esto. Y teniendo x2, x1, si llega un x2, que es lo que tengo acá, la salida debe de ser 0, porque no se cumple que hayan 2x1. Y esto es la entrada de la secuencia D. Por ende, eso lo tenemos ahí. Y lo mismo haríamos en E. Y si vemos y comparamos esto, nos da exactamente igual a como lo tiene el ingeniero. De C se queda en C, de C pasa a D, de D a F, de D a F, de F pasa a C, y así sucesivamente, queda igual. Entonces, ese método evita complicarnos como nos complicamos en la clase que estuvimos con él. Si le funciona, esto no está simplificado, de hecho tienen que simplificarlo. Ahora bien, vámonos para el del 2020. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a encontrar acá 3 pulsos x2 en una serie de 4 pulsos. Por ende, al encontrar todas las posibles combinaciones, voy a marcar las combinaciones que me van a arrojar un 1 en la salida, que en este caso van a ser 5. Y esto lo voy a representar tal cual sin la última etapa. Acá sería sin esta etapa. No la voy a representar en el diagrama. Voy a representar la 1, la 2 y la 3. Esta etapa no. Entonces, una vez representado eso, ya lo tenemos acá. Si vemos acá, este va para B, de B va a C y D, de C va a E y F, a G y H, a G y H, y la última etapa, que es esta, no la represento en ningún lado, sino que va a ser una combinación de ellas.
Una vez teniendo la combinación entre esas etapas, vamos a llegar acá. Y acá vamos a hacer exactamente el mismo análisis que hicimos allá. Ahora tenemos 3x1 y vuelve a dar un x1, la salida va a ser 0, porque lo que andamos buscando es que se repita 3 veces x2 con salida 1. Entonces, si da un x2, vamos a tener esta combinación con una salida 0, y estos 3 son la entrada de una secuencia que en este caso es f. Y así sucesivamente se realiza todo este diagrama. Como les repetí en el caso anterior, esto no está simplificado, pero les va a evitar el que se confundan en el estar haciendo lo que hicimos en la clase, porque en la clase prácticamente hasta incluso él se perdió. Entonces, evita eso, y a la larga, si simplificamos esto, que en este caso salió fácil porque me salió por simplificación, tengo esto acá, llegué a esto, y luego este ya quedó irreducible. Entonces, luego de hacerlo, tengo acá y tengo y separo las 5 secuencias. Y al probar estas 5 secuencias, si quieren hacer una, que en este caso vaya, digamos, llegan 3x2 y un x1. Se viene para acá, x2, 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 y luego un x1 da 1 y marcamos esto. Marcaríamos esto. Luego 4x2, x2, 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 se queda acá. Y si ven, se están cumpliendo, se cumplen las 5 secuencias. Ya simplificado queda así. Ahora bien, esto quita mucho tiempo, pero evita confusiones. Pero podríamos hacer algo similar para dejar esto sin simplificar. Y para ello me voy a centrar en estas 5 secuencias que obtuve de las combinaciones. Estas secuencias deben arrojar la salida 1. Entonces esto se va a centrar en un detector de todas estas secuencias. Entonces, al ser detector de todas estas secuencias, vamos a tratar de representar con estados lógicos estas secuencias. Ahora bien, vamos a continuar. En este caso, voy a representar ahorita la secuencia x2, x2, x2. Esta secuencia la voy a representar acá. Si ven, esto lo hago sin letras y después se las asigno. Yo siempre trabajo así: x2, 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 y acá si vuelve a llegar x2, que salga salida 1. Así representaría esta etapa. Si yo quiero representar esta etapa, tengo 3x2 y acá ya tengo x2, x2, x2 y x2, x2, x2. Acá tengo ya 3x2. Por ende, no tengo un estado ahorita que sea el x1, el que se llame x2, x2, x1. Entonces lo voy a crear. ¿Por qué? Porque necesito que este con la salida me hagan una entrada de la próxima etapa, que es este que tengo acá. Tengo x2, 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 x1, y entonces este se va a llamar x2, x2, x1 con este x1 de acá. Es como si yo tuviera este acá y este representar acá. Eso es lo que he hecho. Ahora bien, voy a representar esta secuencia. Para representar esta secuencia me voy al estado que se llama x2, x2. Al llegar x1, ¿por qué me muevo para este? Porque si ven acá, esta entrada es 3x2, no, un x2, perdón, me muevo para este. Porque este estado va a tener esta forma. Aquí me he confundido. Es x2, 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 x2. Acá tengo el 2x2. Acá tengo el x1. Lo que pasa es que he llegado a esta etapa. Y una vez llegando a esa etapa todavía no tengo como representar el último estado x2. Por ende este ahorita lo voy a dejar así. Y voy a ir a representar otra etapa. La etapa x2, x1, x2, x2. Bien, es x2, x1. Aquí tengo el estado ya x2, x1. Y voy a dar otro x2.
x2, x1, x2. Si vemos acá, ya tengo este, porque este sería x2, x1, x2 y va a llegar exactamente a este. Y con esta representaría tanto la etapa anterior, que era esta, y representaría esta. Así sucesivamente iríamos haciendo los demás. Para representar la última, vamos a tener este caso. x1, x2, x2, x2. x1, si me vuelve a dar x1, tienen que estar saliendo 0, porque yo lo que necesito que detecte son x1 y luego 3x2. Ya sea seguido o no, tiene que encontrar eso. Entonces, estando acá, este se queda acá. Y luego sería a seguir la secuencia x1, x2 y tendría el estado x1, x2. Como no tengo ningún estado que se llame x1, x2, yo tengo que crear uno que es este. Este estado se va a llamar x1, x2. Ahora bien, si sale un x1, como yo ya tengo un estado que se llama x1, x2, x1, es este, sería x2, x1 y este hacen este, entonces por eso va para acá. Luego paso y si me sale x2, no tengo ningún estado que se llame x1, x2, x2. Por ende creo un nuevo estado que es este. Y a este también llega esta señal. ¿Por qué? Porque este estado va a terminar en x1, x2, x2. Y este se llama así. Entonces por eso llega a ese mismo. Y esto les va a evitar la simplificación del otro. Y también se cumple lo anterior. Entonces, eso sería lo que les quería explicar. Igual si tienen alguna duda me preguntan.